Hola, Hola, somos Eve. y Flor, y somos fonoaudiólogas, Bienvenidos y bienvenidas a Fonologando. un podcast sobre fonoaudiología. Muchos de ustedes, cuando piensan en fonoaudiología, imaginan a alguien ayudando a un niño a pronunciar la R. Bueno, esperamos que hayan escuchado los anteriores capítulos para saber que no solo intervenimos con niños y la pronunciación. Venimos una vez más a romper otro mito y contarles. ¿Sabían que los fonoaudiólogos podemos ayudar a una persona adulta a volver a hablar después de una ACV? ¿O que podemos intervenir cuando alguien tiene dificultades para tragar? Bueno, en este capítulo vamos a charlar con Vanina sobre un mundo poco conocido pero profundamente humano. El de la fonoaudiología en personas adultas. Vani, ¿por qué razones un adulto necesitaría terapia o tratamiento fonoaudiológico? Bien, en realidad el adulto acude a consulta fonoaudiología por un montón de razones. Puede ser por cuestiones audiológicas, puede ser por cuestiones que le impiden fonar bien, ¿sí? Alguna disfonía y demás. Pero puntualmente en mi área, que sería de neurorehabilitación, sobre todo vienen para realizar un diagnóstico y tratamiento, ¿sí? De disfagia, ¿sí? De alteraciones de la alimentación, de la deglución, ¿sí? Cuando se ahogan, por ejemplo, para tragar, o porque se les cae la comida por algún costado de la boca, o permanecen mucho tiempo con la comida dentro de la boca y les cuesta tragar. Pueden haber pacientes que vengan, por ejemplo, porque tuvieron alguna ACV, alguna afección neurológica, que tienen dificultades en la comunicación. Por ejemplo, pueden tener afasia, ¿sí? Que es alguna dificultad para comprender o producir el lenguaje. Que cuando vos, por ejemplo, le hablás, pareciera que te comprende, pero no logra Interpretar por ahí lo que estás diciendo. No logra interpretar lo que vos estás diciendo y te responde o algo parecido, o te responde con la misma pregunta que vos lo hiciste, ¿sí? O dice palabras, por ejemplo, sin sentido, o no logra encontrar la palabra que él quiere decir y te dice alguna parecida o alguna palabra que no existe, ¿sí? O puede ser que necesite alguna evaluación y sesiones de rehabilitación cognitiva, ¿sí? Puede tener alguna alteración, ya sea en la memoria, en las funciones ejecutivas, que son las que nos permiten desarrollarnos en todas las actividades de la vida diaria. Alguna alteración en la atención, por la cual no puede focalizar su atención, y bueno, por ahí se pierden en lo que están haciendo también. Así que bueno, sobre todo en las tres últimas, en dificultades de comunicación, en dificultades en su deglución, ¿sí? O cuando tienen alguna alteración cognitiva. Genial, Vani. Vani, ¿es lo mismo decir terapia que rehabilitación? Yo creería que no. Para mí la terapia es como algo más general, es un término por ahí en el cual nosotros trabajamos sobre alguna afección puntualmente, pero la rehabilitación me parece que es un término un poco más profundo, que es un proceso más amplio y holístico, ¿no? Que requiere de un abordaje un poco más profundo. Complejo. Sí, más complejo y sobre todo por ahí más de manera interdisciplinaria. Okay. Pero me parece que por ahí se centra más en recuperar una determinada función. Claro. Entonces es como si fuese una terapia, claro. Pero que incorpora muchas terapias al mismo tiempo. Claro. ¿Sí? Durante una terapia yo puedo aplicar una técnica, pero en realidad durante la rehabilitación de un paciente puedo aplicar muchas terapias, si se quiere. Claro. ¿Se entiende? Bien. Sí, Más claro. o menos. Sí. Nosotros los que nos dedicamos a la neurorehabilitación nos basamos en la CIF, que es una clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y la salud. La CIF nos permite tener una visión integral de la persona, ¿sí?
Que no es el SIF de limpiar la... No. Sepan que no. Pero ¿y No, qué criterios tiene para clasificar, digamos? Claro, clasifica por ahí la funcionalidad de acuerdo a las funciones y las estructuras, ¿sí? Por ahí si se observa alguna alteración anatómica. Ujú. Por ejemplo, no sé, una persona que tuvo una ACV va a tener debilidad, por ejemplo, o puede tener en la cara, Ujú. ¿sí? Eso es una cuestión en cuanto a la funcionalidad de su estructura de su cuerpo, ¿sí? Ujú. Después, en actividades y participación, es cómo afecta esa debilidad en la cara en la participación de la persona, como puede ser una debilidad en algunos de los músculos de la cara puede afectar a la persona para hablar o para que se le entienda lo que está diciendo, Ujú. ¿sí? Sí, o para Entonces, expresar, digamos, claro. también cuestiones de habilidades sociales, de Claro, la expresión gestos, facial. claro. Claro, tal cual. Que se le interprete qué es lo que está queriendo decir. Si no puede hacer un gesto correctamente, no, tal vez lo que dice con su expresión verbal. No se condice con lo que expresa Exacto. su cara, Ujú. tal cual. Entonces la participación social de esa persona va a estar limitada también. Y lo otro que también considera que no es menos importante son los factores contextuales de Ujú. la realidad de esa persona que tiene esa necesidad de rehabilitarse, ¿sí? Los diferentes contextos como el entorno familiar, su nivel económico, por ejemplo, también, Ujú. que actúan como barreras a la hora de Ujú. rehabilitarse o como facilitadores Claro, a la hora claro. de rehabilitarse, ¿sí? El nivel académico, por ejemplo, también. Sí, obviamente. ¿Sí? Que de por sí, si ya no lo tenía antes, va a ser mucho más complejo si tuvo una alteración neurológica. Tal ¿no? cual. Como después. Tal cual. Ujú. Entonces, nosotros tomamos todos esos factores a la hora de intervenir con un paciente. Por eso te digo que para mí es distinto hablar sobre terapia, que por Ujú. ahí vos estás hablando de algo, un término un poquito más general y aplicar por ahí alguna técnica en específica. Y la rehabilitación sí es como un poquito más Claro, amplia. tiene todas estas Claro, sí. complejidades. Ujú. Sí, sí. Qué importante eso también de tener en cuenta el rol social dentro de la rehabilitación, porque Sí, tal bueno, cual. todos somos sociales, entonces Mm. cumplimos un rol dentro de la estructura con otras personas y está bueno considerarlo. Vani, hiciste varias veces referencia a ACV, entonces la pregunta es, bueno, si el cerebro sufre un daño o una lesión, ¿qué secuelas fonoaudiológicas puede llegar a tener? Bien, cuando el cerebro sufre una lesión, dentro de las dificultades más comunes están las dificultades en el habla, en el lenguaje y en la deglución, ¿sí? Por ejemplo, dentro de las dificultades del lenguaje podemos encontrar la afasia, que es una dificultad para comprender o producir el lenguaje, Ujú. ¿sí? Podemos también tener disartria, ¿sí? Que es producida por la debilidad y la incoordinación en los músculos. Ujú. ¿Sí? Sí, que intervienen en la producción de la palabra. Bien. Tal cual, tal cual. Entonces, la habla de la persona va a ser como más lenta, más arrastrada, ¿sí? Por ahí no se entiende bien lo que dicen. Por otro lado, también podemos encontrar disfagia en el paciente, ¿sí? O algún trastorno deglutorio, es cuando se ahogan para tragar, al tragar. No tragan de forma segura, ¿sí? El paciente puede tener o aspiración de alimento, es decir, que algunas partículas de lo que traga va a la vía aérea, a los pulmones, y podemos tener dificultades como neumonías aspirativas, que por ahí es como lo más común. Lo más común. Ujú. ¿Sí? Podemos encontrar también apraxia del habla, ¿sí? Que es un trastorno motor en el habla, en el que la persona tiene dificultad para planificar y secuenciar los movimientos para producir algún sonido, ¿sí? Entonces, cuando la persona intenta hablar, no se va a comprender la palabra que está diciendo. Claro, no se le entiende lo que está Ujú. diciendo. Tal cual. Vani, hablabas un poquito de los diagnósticos, ¿no? Como fonoaudiólogos, ¿cómo intervenimos? ¿Qué trabajamos? ¿Y cuáles son las diferencias como generales entre unos y otros? Bien. A consulta fonoaudiológica llegan una
amplísima gama Sí. de causas, ¿no? Pero por ahí las más generales son o un ACV, ¿sí? Un accidente cerebrovascular, que las secuelas van a ser diferentes en función de la localización de la lesión, ¿sí? Por ahí, si la lesión está en el hemisferio izquierdo, en la mayoría de las personas, esto está relacionado con el lenguaje, ¿sí? Puede estar en el hemisferio derecho, que se va a ir más, vamos a ver secuelas por ahí más relacionadas a lo motor, al ritmo, ¿sí? Del habla, a la prosodia, o puede ser también un ACV a nivel del cerebelo, ¿sí? O tronco encefálico, que vamos a ver por ahí más dificultades en la deglución. Claro. Otra de las grandes causas de consulta en consultorio o en centros de rehabilitación también, es por traumatismos de cráneo, ¿sí? Pues, algún accidente o algún golpe que lesione alguna zona del cerebro. Por ahí, generalmente en los traumatismos de cráneo no suelen ser una lesión como focal, ¿sí? Suelen haber como lesiones en varias zonas del cerebro, por ahí una más predominante, pero generalmente por el golpe se dan lesiones multifocales, entonces vamos a tener muchos síntomas, ¿sí? Vamos a tener disartria, seguramente alguna alteración en la deglución, por ahí alguna alteración también más cognitiva, claro. ¿sí? Claro, es un paciente que llega con un montón de sintomatología. Bueno, y hay que ver cuál es la prioridad Tal cual. en ese paciente, que es lo más importante, ¿no? Siempre, de trabajar. Por lo menos yo, lo primero que trabajo siempre es la deglución, porque es una función vital, ¿sí? Claro, Nosotros necesitamos tragar bien nuestra saliva para no aspirarnos y no tener complicaciones a nivel respiratorio. Claro. ¿Sí? Aprovechamos a decir acá, por favor, usen casco y el cinturón de seguridad. Siempre. Sí, siempre. Otras causas comunes de consulta son por enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Como por ejemplo Parkinson o ELA o Alzheimer, ¿sí? Algún tipo de demencia, que por ahí son como más progresivos. Y tumores cerebrales también, Claro. ¿sí? Y dependen también, en este caso, dependen de la cirugía, ¿sí? De las secuelas de la cirugía también, si es que tuvo alguna cirugía, o de la ubicación del tumor. Y si es un tumor de los que crecen por ahí un poquito más rápido, o de los que van creciendo de una forma un poquito más paulatina, entonces nos da tiempo por ahí a recomponer un poquito más las funciones afectadas, pueden ser la deglución, el habla o el lenguaje. Cosa que a la hora de que crezca un poquito más ese tumor, ya no se encuentre un poco mejor parado, si se quiere, en las funciones afectadas, entonces la afección no va a ser tan grande. ¿Sí? Claro, como preparar para esa evolución. Tal cual, Claro. tal cual. Bueno, y siempre por ahí la diferencia está en la naturaleza de la lesión, ¿sí? Si es una ACV o un traumatismo de cráneo, que son por ahí lesiones, casos por ahí más agudos, ¿sí? El foco de la rehabilitación de ese paciente se va a centrar en la recuperación de las funciones. Claro. ¿Sí? En cambio, por ahí, en enfermedades neurodegenerativas y en caso de tumores, el tratamiento va a ser, si se quiere, como más paliativo, ¿sí? En mantener las habilidades que tiene hoy la persona por el mayor tiempo posible. Claro. Claro. Sí, sí. Y ir compensando las que se van perdiendo también. Sí. ¿Qué estrategias se usan para, digamos, compensatorias para que esa persona, digamos, con esas habilidades que, como decías antes, tienen que ver también con funciones vitales? Bueno, ¿qué le ofrecemos a este paciente, no? Tal cual. Por ejemplo, no sé, un paciente con alguna enfermedad neurodegenerativa que se empieza a ahogar con alimentos que son más sólidos. Bueno, vamos adaptando la dieta en función de sus posibilidades para que siga comiendo por boca,
el mayor tiempo posible, Claro. ¿sí? Y evitar restringir ciertas consistencias para que no se ahogue, para que no tenga una mala experiencia, para que no recaigamos en una neumonía y por ahí haya que intubarlo y bueno, ya vamos millones de patas Claro, para adelante, Claro, ¿no? sí, total. Sí. Vos dijiste hace un rato que la deglución es una función vital, el poder alimentarnos, ¿no? Y estuvimos hablando un poco de disfagia. ¿Podríamos profundizar un poco más en esto de qué es la disfagia y por qué es importante trabajarlo cuando está esta alteración o este diagnóstico? Bien. Sí, trabajar la deglución me parece que es una función esencial, ¿no? Para la supervivencia y para la calidad de vida del paciente. La disfagia es la dificultad o incapacidad para tragar alimentos, ya sean líquidos o sólidos, ¿sí? Incluso la propia saliva, si Claro. nosotros tragamos saliva todo el día, todo el tiempo, ¿sí? De una manera segura y eficiente, ¿sí? Sin que ninguna partícula se vaya a los pulmones. Claro, es como muy Como fuerte poder diciéndolo pensar que algo que criollo. hacemos cada tantos segundos todo el tiempo nos puede llegar a ahogar y generar una neumonía y después infinidad de complicaciones, ¿no? Como, esto es como si respirar te pudiera matar, bueno, acá es como tragar saliva, bueno, puede tener todas estas complejidades. Tal cual. Entonces, bueno, la disfagia puede llevar a varias complicaciones, como pueden ser casos de desnutrición, porque la persona deja de comer, Claro. ¿sí? O deja de comer alimentos importantes en la dieta habitual. Muchas veces, en la mayoría de los casos, lleva a casos de deshidratación, porque con lo que más se suelen ahogar las personas es con los líquidos, y entonces dejan de tomar agua. Claro. Y a neumonías por aspiración, que sería como el caso más grave, que requiere intubación, bueno, y después salir de ese cuadro, recomponerse de ese cuadro, es un poco más difícil. Por eso la evaluación y el tratamiento fonoaudiológico a tiempo son fundamentales. ¿Sí? Por ahí para estandarizar la evaluación y el tratamiento usamos la nomenclatura IDSI, que es una herramienta global que clasifica los alimentos, ¿sí? Entonces nos permite comunicarnos de una manera un poco más precisa sobre la constancia de la dieta que necesita este paciente. Y, por ejemplo, no sé, hoy me pasó que un paciente me envió un estudio de glutorio, ¿sí? Y estuvo bueno porque yo no sé con qué alimentos lo evalúan. Si se quiere, en la mayoría de los casos lo suelen evaluar con agua, con yogur y con un alimento un poco más sólido, puede ser vainillas o pan. ¿Sí? Pero este médico que hizo el informe me puso, el paciente fue evaluado con IDSI 4, IDSI 5, IDSI 6. Bien. Entonces ahí yo ya me doy cuenta de una forma más precisa que no importa con qué alimento lo evaluó, pero que la consistencia es la que yo necesito para saber cómo le fue con cada Claro, consistencia. Claro, excelente. ¿Sí? Qué bueno eso. Y ahí se puede generalizar con otros alimentos que tienen la Exacto. misma clasificación, digamos. Exacto, Claro. exacto. Bueno, entonces, hablando un poco de disfagia, ¿es algo que pasa solamente cuando hay una lesión neurológica, digamos, adquirida? ¿O puede ser que, digamos, le suceda también a las personas adultas por algún X motivo? A veces me pasa que estamos comiendo y mientras no prestaste atención, se te fue el fideo y empezás a toser. Pero hay personas que tosen muchas veces y no tuvo una ACV, digamos. ¿Esto tiene una explicación? Tal cual. Bueno, ahí vos nombrabas las personas adultas. Hay un concepto que se llama presbifagia, ¿sí? Que es como la presbicia, la presbiacusia. Claro. ¿Sí? En este caso es la presbifagia, que es el deterioro natural de la función de la deglución a causa de la edad. ¿Sí? Otra de las cosas que trae la edad. Más de perder la asociado visión. al envejecimiento, ¿sí? No es una enfermedad, sino una consecuencia del paso del tiempo en los músculos que intervienen en la deglución. Entonces se va perdiendo la fuerza, la coordinación es menos eficiente, ¿sí? Entre los músculos que intervienen en la deglución, que son desde los labios
hacia adentro. Claro. Hacia todo el tracto digestivo, ¿sí? Pero sí, nosotros para tragar necesitamos una buena fuerza de labios, una buena fuerza en la lengua, en las mejillas, Claro. en los músculos de la faringe. Necesitamos una movilidad libre, ¿sí? De la laringe, o en los hombres que se ve bien como en la nuez de Adán. Ajá. Viste que cuando tragás la laringe sube y baja. Claro. Bien, en las personas adultas, o porque tienen artrosis o por cuestiones más posturales también, tienen por ahí el cuello un poquito más rígido, ¿sí? Entonces se pierde esta coordinación a la hora de tragar y que esto causa ahogos. Claro. Entonces las personas mayores empiezan a restringir ciertos tipos de alimentos. No comen carne, empiezan a no comer, por ejemplo, legumbres. Así como instintivamente van claro, restringiendo. o empiezan a tener necesidad de toser o aclarar la garganta cada vez que toman agua, entonces tomen menos agua para evitar esos momentos. Claro. Y bueno, en ese tipo de casos, lo más importante que me parece resaltar por ahí son los signos y síntomas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una consulta, ¿sí? Por ejemplo, algunos de los signos y síntomas pueden ser tos o atragantamientos durante o después de comer, ¿sí? Sí. Después de tragar o después de tomar agua, sentir como la voz húmeda, ¿sí? Como que nos queda una sensación de que algo nos queda en la garganta, ¿sí? Como que quedan como residuos de alimento, pérdida de peso o deshidratación como sin explicación. O necesidad de aclarar esto que te decía, de aclarar la garganta constantemente. Sí. Vos haces eso y imagino un montón de adultos mayores y que vas a escuchar hacer eso todo el O que después de tomar un mate o están tomando agua. Bueno, esto es porque quedan residuos en la laringe y por ahí algunas partículas está pasando a la vía aérea. ¿Y esto se puede prevenir de alguna manera? Digo, porque uno sabe que con el paso del tiempo los músculos empiezan como a decaer un poco, entonces vas al gimnasio, haces más pesas. Pero en cuanto a la presbifagia, ¿hay formas como de prevenir o de hacer algunas cosas anticipatorias? Yo creería que no, porque es una... fisiológico, claro, digamos, algo natural. Las causas son fisiológicas. Pero sí se van adaptando las consistencias en función de lo que la persona puede ingerir para que no pierda soporte nutricional. Claro. ¿Sí? Y también hay formas de adaptar también los líquidos, por ejemplo, con uso de espesante o con distintas preparaciones para que la persona pueda continuar hidratándose sin problema. Estamos conversando con Vanina Guillermín, licenciada en fonoaudiología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y de La Plata también, máster en neurorehabilitación, especialista en neurodesarrollo y neurorehabilitación en pacientes adultos. Actualmente forma parte del servicio de fonoaudiología del Hospital Castro Rendón de Neuquén, en el área de internación, evaluación y rehabilitación de trastornos deglutorios en pacientes adultos, pediátricos y neonatos, y también realiza consultorio particular en Cipolletti con evaluaciones de neurodesarrollo y neurorehabilitación. Vani, retomando, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Cómo es que llegaste a dedicarte a esto? La verdad que es muy placentero a la hora de dar un alta, por ejemplo. A mí me encanta dar altas porque siento que la persona pudo recomponer, si se quiere, como su dolencia, claro. Su afección y poder darle calidad de vida, ¿sí? A los pacientes. Son muy linda, Vani. Qué lindo. Hay como un regocijo ahí, como una sensación de placer personal que tiene que ver con la formación que tiene uno, con sí, lo que... tal cual. Esto como, yo hice esto, me formé un montón, trabajé un montón para esto y esta persona logró, no sé, estar mejor, hablar mejor, comunicarse mejor o poder alimentarse de nuevo gracias a las estrategias o intervenciones que yo le ofrecí, ¿no? Que también incluso muchas veces tiene que ver con, no solo con lo que uno hace a nivel
terapéutico puntual, sino con el feedback que se produce con el paciente. Sí, ¿no? eso es súper importante. Es súper importante porque la persona tiene que confiar tiene que confiar en uno como profesional, ¿no? Entonces, son importantes, me parece, las primeras sesiones, sobre todo para fortalecer el vínculo y a medida que la persona va viendo ciertos resultados en el tratamiento, también es como que se va motivando, ¿no? Como para seguir poniendo el empeño. Yo siempre me acuerdo de una de mis primeras pacientes que tuvo una ACV, 2 ACV tuvo, que al principio odiaba venir a fonoaudiología porque no le salía nada, decía, ay, otra vez con esta. Y a medida que le fuimos, digamos, buscando la vuelta, porque no siempre por ahí lo que uno primero empieza, la intervención principal que uno, o inicial, ¿sí? que uno ofrece, no la pegamos o no va de acuerdo también a los intereses del paciente. Claro, sí. Entonces, con el paso de las sesiones también uno va conociendo a la persona. Y también ofreciéndole herramientas que le sirvan para su vida cotidiana. Y los pacientes suelen estar como muy agradecidos. Claro que sí. Sí, ni hablar. Qué lindo, Vani, que puedas compartir esto. Más allá de que Vani recibe a sus pacientes súper amorosamente y nos encanta nuestro trabajo, entonces recibirlos a todos, pero quisiéramos que no todos necesiten fonoaudiología. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir, digamos, estas lesiones, o qué sugerencias podemos darle a las personas que nos están escuchando para tener un cerebro más saludable y no necesitar todas estas intervenciones de las que Vani nos estuvo contando? Bien, me parece que el cuidado cognitivo es tan importante como el cuidado físico, ¿no? Por ahí algunos consejos que no doy yo, lo da, si se quiere, en cualquier parte podemos encontrar, pero bueno, mantenerse socialmente activo, porque la interacción social estimula múltiples áreas del cerebro, ¿sí? Entonces, cognitivamente nos mantenemos activos. Qué importante eso en época de redes sociales, y celular, como dejamos de tener contacto a veces o de hablar tanto con otras personas. Tal cual, sí. Y vamos perdiendo social. Eso, como las habilidades sociales, ¿no? Tal cual. Que son tan importantes en los vínculos. Sí, esto también como ayuda a mantener como la agudeza mental, ¿no? Esta rapidez para responder frente a los estímulos a los que nos enfrentamos, ¿no? Claro. Después puede ser, por ejemplo, aprender algo nuevo, ya sea un idioma, un instrumento, a cocinar. El aprendizaje constante crea nuevas conexiones neuronales que si nosotros en algún momento llegamos a tener alguna lesión, ¿sí? En nuestro cerebro, las conexiones en nuestras neuronas nos permiten lo que se llama plasticidad cerebral, ¿sí? Entonces vamos a tener más, digamos, caminitos de los cuales encontrar atajos, si se quiere, a las funciones que fuimos perdiendo, ¿sí? Bueno, el sueño, las horas de sueño, ¿sí? El buen descanso, hacer ejercicio físico porque estimula el flujo sanguíneo en el cerebro, alimentarse de forma saludable, después desafiar siempre tu mente, ¿no? Por ahí hacer crucigramas, esto que te decía de aprender una nueva habilidad, o juegos de estrategia, siempre aprender algo nuevo estimula y te mantiene activo. Claro. Bien, y si dado el caso llega a suceder que empieza a haber una lesión cerebral, supongamos que surge una ACV, ¿cómo nos damos cuenta? Esto un poco como de información general para la comunidad y para estar atentos. ¿Cómo me doy cuenta de que una persona está sufriendo una ACV? Bien, esto me parece súper importante hablarlo. Porque siempre en los casos de ACV lo más importante es el tiempo, ¿sí? La intervención precoz. Entonces, justo estaba leyendo
el otro día que la Fundación INECO publicó. Sí, publicó un acrónimo, ¿sí? Como si se quiere, como un... ¿cómo le podemos como decir? una sigla. Sí, como una sigla. Que tiene un significado fácil de recordar, Claro, digamos. tal cual. Que se llama abrazo con A y S. Ajá. Por ejemplo, la sílaba A se refiere al habla. Entonces, nosotros le pedimos a la persona, a la cual suponemos que está sufriendo una ACV, que repita una frase o que nos diga algo, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que ver es que lo pueda decir de manera correcta. Sí, coherente, ¿Sí? que tenga coherencia. Sí, sí, prestando especial atención a si nos está comprendiendo lo que le estamos pidiendo y que la expresión, ¿sí? Que la forma de decirlo sea tal cual, coherente, correcta, que fluida. hable de corrido, tal cual, y que pueda decir, pueda emitir los fonemas, claro, que haya claridad en la las pronunciación. letras, claro, que su pronunciación sea correcta. Después empezamos con A. Después bra hace referencia a los brazos, ¿sí? Le pedimos que levante los brazos como si se estuviese una bandeja. Ajá. Con ambos brazos rectos, ¿sí? Hacia arriba a la altura de los hombros. Y ahí vemos si los puede mantener los dos arriba o tiene un brazo con más debilidad. Claro. ¿Sí? Mantener los dos sin que uno de los dos se caiga. Y la última sílaba, so, hace referencia a la sonrisa. ¿Sí? Ahí vamos a ver la simetría facial. Le vamos a pedir que sonría y vamos a revisar que la sonrisa sea simétrica, ¿sí? Que las comisuras de los labios se eleven de igual manera, que no haya... que una mitad de la sonrisa no esté como más caída. Y ante cualquiera de estos síntomas, si vemos alguna alteración, ya sea en la fluidez del habla o alguna alteración en la motricidad, debilidad en una mitad del cuerpo o alguna asimetría, vamos a comunicarnos con la guardia médica más cercana. Claro, ¿Sí? esto sí es re importante que no es algo para quedarnos en casa y esperar a ver qué pasa. No, tal cual, porque detectar una ACV a tiempo puede disminuir secuelas, el grado de discapacidad que después pueda llegar a tener esta persona y salvarle la vida, ¿no? Claro. Bueno, agradecemos una vez más a nuestra invitada de hoy, a Vani, por su participación gracias a ustedes en este por capítulo. Y bueno, y a los oyentes una vez más también por escucharnos. Esperamos que nos sigan en Instagram, en fono.logando y en YouTube. Y en Spotify. Y en Spotify, claro. Un abrazo grande a todos. Gracias, Vani. Muchas Hasta la gracias próxima. a todos. Hasta la próxima. Ven tú, que te toca a ti. Cultura colectiva.